Hola, muy buen día y bienvenidos a su programa Espiritualidad de la Cruz, Amor que Salva, que se transmite ahorita por lo que estamos viviendo de la pandemia virtualmente por Radio San Pío X, un radio diferente para vivir diferente, y que se retransmite por Cristo Rey Radio 1110 AM, ¿verdad? Un nuevo modo de evangelizar al hombre de hoy y también para alcanzar a los no alcanzados. Bienvenidos mis hermanos y mis hermanas a en este día glorioso que el Señor nos ha dado, a su programa Espiritualidad de la Cruz, Amor que Salva. ¿Cómo está mi hermano Raúl? Buenos días, amado y bendecido. Buenos días, bendito sea Dios. Y les damos la cordial bienvenida a todos ustedes que se vayan a sintonizar a nuestro programa Espiritualidad de la Cruz, Amor que Salva, aquí desde El Paso, Texas, transmitido de nuevamente por Cristo Rey Radio, 1110 AM, un nuevo modo para evangelizar al hombre de hoy, y por medio de Radio San Pío X, un radio diferente para que todos vivamos diferente. Y les queremos dar esta cordial bienvenida como Apostolado de la Cruz, como Espiritualidad de la Cruz, Amor que Salva, a estos segmentos que estamos compartiendo con ustedes más acerca de nuestra Espiritualidad de la Cruz, Amor que Salva. Y como ustedes saben, estamos en el año jubilar dedicado al Señor San José, ¿no es cierto, Raúl? Así es. A este año dedicado al Señor San José, que la Iglesia lo ha proclamado, que la Santa Iglesia lo ha proclamado, ¿verdad? Este aniversario, este año jubilar, dedicado a nuestro Padre y protector de la Iglesia, de las obras de la cruz y como patrono de toda la familia, ¿verdad? De nuestros padres. Y yo los invito, mis hermanos y mis hermanas, a que inclinemos nuestros rostros y nos pongamos en la presencia del Señor en este día, en este glorioso día que el Señor nos ha dado, pidiéndole al Espíritu Santo que nos acompañe. Y por eso iniciamos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate de ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza, y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María, en Cristo Jesús, para la gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos mis hermanos y mis hermanas a su programa Espiritualidad de la Cruz, Amor que Salva, aquí transmitido desde El Paso, Texas, ¿verdad? Y que se transmite por Radio San Pío X, un radio diferente para vivir diferente, y por Cristo Rey Radio 1110 AM, un nuevo modo de evangelizar al hombre de hoy. Y hoy en esta mañana queremos compartir con ustedes algo del Señor San José. Como ustedes saben, estamos en el año jubilar dedicado a nuestro Padre, a nuestro protector de las obras de la cruz y de la Iglesia, el Señor San José. Y queremos compartir con ustedes el Señor San José como Padre en la ternura y como Señor San José, Padre en la obediencia y Padre un poquito del trabajo, ¿verdad? Y vamos a tomar una reflexión tomada de Pequeñas Esmeraldas de nuestra Madre, de Conchita, donde habla acerca de este trabajo. ¿Y qué es lo que nos dice el documento del Santo Padre, ¿verdad? Porte Cordes, ¿verdad? Del documento dedicado a la Carta Apostólica Partis Corde, con motivo de los 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. ¿Qué nos dice acerca del Padre en la ternura? Nos dice: José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Lucas 2, versículo 52. Como hizo el Señor con Israel, así Él le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era Él como su padre, que alza a su niño hasta sus mejillas y se inclina hacia Él para darle de comer. Fíjense, aquí en este primer párrafo del Santo Padre, en esta carta apostólica que nos dice, José vio a Jesús progresar día tras día, ¿en qué?
en sabiduría y en ¿qué? Estatura. Estatura y en gracia ante Dios. Es decir, que el Señor San José vio a su hijo Jesús adoptivo crecer en sabiduría. ¿Sí? Que lo vio crecer en esa sabiduría de Dios y lo vio crecer en estatura y en gracia ante Dios. Y lo que me llama la atención de este artículo del Santo Padre, su carta apostólica, de esta encíclica, de esta carta apostólica, dice lo siguiente el Santo Padre: Jesús vio la ternura de Dios en José. Es decir, que Jesús vio esa ternura en José. Jesús vio esa ternura, ese cariño, ese amor en José. Lo vio. Entonces, fíjense lo que dice: como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Salmo 103, versículo 13. Es decir, que el Papa Francisco nos está diciendo que así como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Y fíjense, mis hermanos y mis hermanas, si José sintió ternura por su hijo Jesús, así nuestro Papa Dios, tiene ternura por cada uno de nosotros. ¿No es así, mi hermano Raúl? Así es. Y fíjense, estamos acercándonos, nos estamos acercando a la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Donde María y José llevan a Jesús a presentarlo al templo, donde lo llevan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa ternura y esa ternura de padre, ¿verdad?, lleva a su hijo Jesús a presentarlo al templo. Entonces, ¿qué es lo que más nos dice el documento del Santo Padre? Dice: en la sinagoga durante la oración de los salmos, José ciertamente habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura. Fíjense, José sabía que en la palabra, ¿verdad?, en aquella sinagoga se oía hablar, ¿verdad?, como nos dice el Papa, ¿verdad?, en la sinagoga durante la oración de los salmos, José ciertamente había oído el eco del que Dios de Israel es un Dios de ternura. José ya sabía que él debía tener una ternura hacia su hijo Jesús. Una ternura, es decir, un cariño, una pasión por su hijo. ¿Sí? Y que San José nos enseña esa figura de ternura. Nos enseña esa figura de ternura del Señor San José. Y San José, cuando vemos nosotros, a mí me fascinan mucho las imágenes del Señor San José, porque no presentan a un San José rígido, a un San José rudo, a un San José enojón. Lo presentan como a un San José ternura, a un San José tierno, a un San José que le tuvo esa ternura a la Virgen Santísima y que tuvo esa ternura a su hijo adoptivo Jesús. Y continuamos. ¿Qué más nos dice el documento? Y lo dice: que es bueno para todos, y su ternura alcanza a todas las criaturas. Salmo 145, número 9. Fíjense cómo la palabra del Señor nos dice que es bueno para todos esta ternura y que alcanza a todos. O sea, la ternura de Dios alcanza a todos. No hay límite la ternura de Dios. La ternura de Dios no es nomás para un momento. La ternura de Dios no es para un ratito. La ternura de Dios no es por un segundo. La ternura de Dios es para todos. Por eso, cuando nosotros vivimos nuestro retiro de evangelización, nuestro retiro querigmático, ¿qué es el primer tema que nos habla mi hermano Raúl? ¿Del amor de quién? De Dios. Y en este tema del amor de Dios, ¿qué es lo que nos presentan? A un Dios tierno, a un Dios amoroso, a un Dios que nos quiere, a un Dios que nos apapacha, a un Dios que nos tiene en el hueco de la mano. Ahora, si nosotros aplicamos este primer tema del amor de Dios a la vida de San José, fue lo que San José hizo. Fue tierno, fue amoroso. Tuvo a su familia, a la Virgen Santísima y a Jesús en lo más cerca de su corazón como un padre terrenal adoptivo. Claro. Que estuvo pues al frente de él, o sea, enseñándole toda la vida y por haber. Claro, y eso nos demuestra que el Señor San José es tierno.
Vea, por eso cuando oímos muchas de las veces las frases, mis hermanos y hermanas, ¡ay, qué tierno eres! ¡Ay, qué tierno estás! ¿Por qué? Porque tienes esa ternura. No una ternura platónica, no una ternura superficial, no una ternura que dices tú pasajera, sino que tienes esa ternura, ese cariño, vaya, ese cariño como lo tuvo el Señor San José. Por eso nosotros en la espiritualidad de la cruz, amor que salva, no cabe menor duda que nuestra madre nos enseñó a ser tiernos, a ser cariñosos con todos, ¿no es cierto? Claro. Por eso nuestra madre, ella acogía a todo el mundo con una ternura, con un cariño. Y no cabe la menor duda que cuando Francisco muere, vea, su esposo, vea, ella que sacó adelante a sus hijos, a sus 9 hijos, vea, tuvo esa ternura. ¿Por qué? Porque ella se miraba reflejada en el Señor San José como un padre tierno. Y continuamos viendo qué es lo que nos dice la carta del Papa. Dice, la historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza. Romanos 4, versículo 18. A través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Fíjense, a pesar de nuestra debilidad, es donde Dios se manifiesta en esa ternura. Somos frágiles, somos hechos de barro, estamos hechos de esa imagen y semejanza de Dios. Entonces, si el Señor San José, Padre en la ternura, nos demuestra cómo nosotros debemos de ser frágiles, debemos de quebrantarnos, de ser tiernos con nuestros familiares, con los que nos rodean, con los que están a nuestro lado, en nuestro trabajo, o sea, tener ese amor hacia los demás. Y continuamos escuchando lo que nos dice el Papa. Dice, esto es lo que hace que San Pablo diga, para que no me engría, tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. 3 veces le he pedido al Señor que la aparte de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Fíjense, eso lo encontramos en 2 de Corintios 12, del versículo 7 al 9. De nuevamente, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Nos dice, para que no me engría, tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. 3 veces le he pedido al Señor. Pablo nos dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón, que me quite esto de mi cuerpo. Y dice San Pablo en su carta a los Corintios, dice, 3 veces le he pedido al Señor que me aparte de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Es decir, que el Señor le estaba diciendo a Pablo que en la debilidad es donde se basa esa fuerza de Dios. Entonces, Pablo nos enseña, nos demuestra, ¿verdad? Nos demuestra San Pablo, ¿verdad? Lo siguiente, que nuestra debilidad es donde está la fuerza de Dios. ¿Y dónde está la fuerza de Dios? En esa ternura de Dios. ¿Y dónde está esa ternura de Dios? Esa ternura de Dios está en el amor completo de Dios. ¿Sí? Y es lo que San José nos enseña a nosotros. Es lo que el Señor San José en este año jubilar nos viene a demostrar. Que Él es un Padre tierno, un Padre amoroso, pero que a pesar de su debilidad, como San Pablo nos dice a su carta a los Corintios, ¿verdad? 3 veces le he pedido al Señor, le dice Pablo, que me quite este aguijón, ¿verdad? Pero el Señor le dice, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en mi debilidad.
Y es precisamente lo que él está también pues compartiendo, ¿verdad? De que pues cuando pues que somos más débiles, pues es cuando él está allí también. Claro, exactamente. Cuando está nuestra debilidad es cuando está más presente la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Así es. Así es. Fíjense mis hermanos y mis hermanas, nuestra beata Concepción Cabrera de Armida nos dejó muy claramente algo que nosotros lo sabemos en la espiritualidad de la cruz amor que salva. Nuestra madre Conchita nos demuestra eso, que cuando ella se sentía débil y cuando ella se sentía fatigada es cuando más el Señor le daba las gracias que él necesitaba, ¿no es cierto, Raúl? Así es. Era cuando más el Señor se manifestaba en su plenitud. Y no cabe la menor duda que cuando ella antes de morir, ¿verdad? Que ella nos dice en su cuenta de conciencia, como si no nos conociéramos. ¿Verdad? Aquel encuentro que ella tuvo con Jesús, aquel enamoramiento, aquella ternura que ella tuvo con ese Jesús. Y ya en su momento del hecho de muerte, como ahí le dice al Señor, le dice a su director espiritual, a Monseñor Luis María Martínez, como si no nos hubiéramos conocido. Y de nuevamente Monseñor Luis María Martínez le dice, Concha, ofrézcase una vez más en favor de la iglesia, en favor de las obras de la cruz y en favor de su familia. Allí para nosotros en la espiritualidad de la cruz, amor que salva, está ya haciéndose presente la ternura, el amor de Dios en ese momento difícil de nuestra madre. En donde ella se sentía en esa soledad, en ese desierto espiritual, como lo llaman los grandes místicos, es donde nuestra madre, nuestra Conchita, nuestra beata, es donde ella gira y dice, me voy a ofrecer una vez más por la iglesia, por los sacerdotes, por mis hijos y por el mundo entero. Esa es nuestra misión, ser tiernos, tener una ternura, es decir, dejarnos moldear por Cristo Jesús. Claro. ¿Y qué es lo que más nos dice el Santo Padre en este artículo de San José, Padre Tierno? Dice, si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. Fíjense lo que el Papa dice. Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, es decir, que si esto nos va a ayudar para que nosotros tengamos esa salvación en Cristo Jesús, entonces hay que aprender a tener esa debilidad con una intensa ternura. ¿Qué es lo que está diciendo el Papa? Abrazarnos, a embraguearnos, a cogernos de esa ternura. Es decir, cuando yo me siento débil, mi hermano y mi hermana, cuando yo me siento frágil, cuando yo no puedo, es donde está, como dijo Pablo, te basta mi gracia para que tú te levantes. Claro, y precisamente también, o sea, como lo que compartí anteriormente, para que pues cuando a veces que uno pues también se siente, ¿verdad? Que dice pues que se siente débil, precisamente, o sea, digo, ante cualquier situación que se presente pues en la vida de cada uno, pues que sepa que precisamente, o sea, digo, bendito problema, bendita situación que te está haciendo que te unas Al Señor Jesús. Así es. Y fíjense, una de las cosas que nuestra madre Conchita nos enseña es lo siguiente, que cuando ella se sentía débil, no renegaba, no se quejaba. A lo contrario, le daba gracias a Dios por bendita prueba. Así es. ¿Sí? Bendita prueba. Bendita situación que ella vivía, porque le daba gracias, se lo ofrecía al Señor, porque era una mujer tierna, una mujer llena del amor de Dios, y por eso vuelvo a lo que decía anteriormente, ella se reflejaba en el Señor San José como una mujer, como una madre, como un padre cuando muere Francisco, que la deja con sus 9 hijos pequeños todavía, que los saca adelante. Entonces ella tuvo que ser tierna, tuvo que tener esa ternura con sus hijos, con Manuel, con Concha, con Tere, con Salvador, con Ignacio, con todos sus hijos. Ella tuvo que tener esa ternura. Y ahora imagínense ustedes, mis hermanos y mis hermanas, cada uno de los hijos de nuestra madre, de nuestra beata, tenían, me imagino yo, su carácter. Claro. Si Manuel tenía su carácter, ella tenía que ser tierna con Manuel y aprender a eso, a moldearlo. Y fíjense, una de las cosas de nuestra madre en el libro Cartas
de una madre a sus hijos, que se los recomiendo, escrito por las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, que se encuentra en México, ¿verdad? Cartas de una madre a sus hijos. En esas cartas, Raúl, ella presenta esa ternura de Dios. Presenta esa ternura de Dios. Y fíjense, y yo recuerdo cuando yo leí este libro hace muchísimos años y que se lo regalé a mi Santa Madre, me recuerdo que en una de las cartas que ella le escribe a uno de sus hijos que se casó, le dice: mijo, no sea tan... controle su coraje, sea más amable con su esposa, sea más sensible con su esposa. Recuérdese que la sensibilidad y la calma viene de Dios. Entonces, allí nuestra madre, es un paralelo, allí nuestra madre, Conchita, está diciéndole a su hijo que tiene que ser un hombre tierno con su familia. Y nuevamente les recomiendo ese libro, Cartas de una madre a sus hijos, escrita por la Beata Concepción Cabrera de Hermida, que ustedes, los que viven en México y nos estén sintonizando, lo pueden encontrar ahí con las religiosas de la Cruz, en la Ciudad de México, en Coyoacán, en la Casa Reliquia de Nuestra Madre, en San José del Altillo, en las librerías de los Misioneros del Espíritu Santo, la Editorial de la Cruz. En la Editorial de la Cruz también, exactamente, en la Editorial de la Cruz también tienen ese libro de Cartas de una madre a sus hijos, porque son cartas que hablan de la ternura de una mujer que sacó a sus hijos adelante. Hablando del Señor San José como ternura, como padre tierno, ¿verdad? Nuestra madre fue una mujer tierna, no nomás porque era mujer, sino porque les demostró a sus hijos, a sus nueras, a sus nietos, a sus cuñadas, en fin, esa ternura. Ahora, no cabe la menor duda, Raúl, que por eso nosotros, los que somos parte de las obras de la Cruz y de la familia de la Cruz, somos tiernos, somos muy querendones, somos muy apapachadores, somos muy amables. ¿Por qué? Porque nuestra madre, si lo fue así, lo tomó del Señor San José como Padre de la ternura. Y fíjense, ¿qué es lo que nos dice el Santo Padre? Dice: también a través de la angustia de José, pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos. Fíjense, creer en Dios es que vamos a creer que Dios actúa a través de nuestros miedos. ¿Cuántas veces no hemos tenido miedo nosotros? ¿No es cierto? Ahora, miedos en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y aquí hago una mención, hago alguna aclaración. Miedo quiere decir no pavor, sino miedo es decir reconocer que tenemos a un Dios omnipotente, a un Dios poderoso, a un Dios de autoridad, a un Dios de poder, a un Dios que está vivo, a un Dios que me ama, a un Dios que me quiere y que yo me reconozco como una basurita ante la presencia de Dios como su hijo y que yo reconozco esa omnipotencia de un Dios todopoderoso. Entonces el Papa nos dice: también a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos. Dios puede trabajar a través de tus miedos, mis hermanos y mis hermanas. Conchita, ¿ustedes creen que nuestra madre no tuvo miedos, Raúl? Claro que sí. Nuestra madre tuvo muchos miedos en su vida. Pero no, ¿cómo les podemos decir? Nuestra madre tuvo muchos miedos. No cabe la menor duda que cuando ella miraba que no iban a nacer los misioneros del Espíritu Santo, la última obra de las obras de la cruz, ¿no tuvo miedo? O cuando ella vio que no le daban el permiso oficialmente al padre Félix de Jesús Ruché, que fuera el fundador de los misioneros del Espíritu Santo, ¿no tuvo miedo? O sea, pero aún, como dice el Papa, aún en el miedo, ¿verdad? Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades y de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida,
no podemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Así es. En breves palabras, lo que el Santo Padre nos está diciendo, no avientes la toalla. Claro. Es lo que el Papa está diciendo. Si el Señor San José es un padre tierno y el Señor San José nos enseña a cómo ser tiernos y que el Señor San José nos enseña a cómo transmitir esta ternura, pero que a través de esta ternura también somos débiles y somos frágiles y tenemos nuestra debilidad, no vamos a aventar la toalla y vamos a decir, ahí quedó todo, ya me voy y voy a soltar el timón. Aquí el Papa nos está diciendo lo siguiente, nos dice y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón. Dale el timón a Dios, que Dios tome control de tu miedo. Que Dios tome control de tu fragilidad como lo hizo con Conchita, como lo hizo con Félix de Jesús, como lo hizo con Monseñor Ramón Ibarra, como lo hizo con Monseñor Luis María Martínez, como lo hizo con el Señor San José. Deja que Dios tome control de tu timón, entrégale tu miedo, tu fragilidad para que Él lleve el timón. Tú no sueltes el timón, no avientes la toalla como podríamos decir, ¿no es cierto así, Raúl? Claro. Y simplemente, o sea, si también pues si cree uno que ya está en lo último, ¿verdad? Que pues que ya que no puede, precisamente no hay otra opción más que pues doblar rodilla y pues seguir en constante oración para que mi Padre Dios le pueda dar a uno esa sabiduría para salir adelante. Y Él pone los medios para que, primeramente Dios, para que salga todo bien. Y Así todo es. sale. Así todo es. sale. Y fíjense, en el documento del Santo Padre, el Papa nos dice, me llama la atención lo que dice, a veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control. Es decir, a muchas veces, hermano y hermana, nosotros queremos tener las cosas bajo control. Claro. Y decir, yo puedo controlar mi debilidad, yo puedo controlar mi fragilidad, yo puedo ser tierno. Pero aquí el Papa nos dice, a veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él, refiriéndose a Jesús, tiene siempre una mirada más amplia. ¿Qué es lo que el Papa nos está diciendo? Que el Santo Padre nos está diciendo lo siguiente, que si nosotros nos queremos como el Todopoderoso, que no lo somos, el Papa está diciendo, tú no puedes tener todo bajo control. El que va a tener todo bajo control es Cristo Jesús. Y el Santo Padre lo que nos está diciendo este documento, que se los recomendamos, es lo siguiente, de que Él nos tiene una visión más amplia para nosotros, una visión más amplia para cada uno de nosotros. Entonces, ese es un San José, Padre de ternura. Ahora vamos a ver San José Padre en la obediencia. ¿Y qué es lo que nos dice el Santo Padre? Dice, así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños, que en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad. Fíjense, el Santo Padre nos dice, así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios y le hizo a través de sueños. El Señor se reveló a San José en sueños. Y la palabra del Señor nos lo dice. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Y el Señor San José tuvo muchos sueños donde Dios se reveló con él. Y por eso José fue obediente. Por eso fue obediente a los sueños que Dios le reveló. Por eso fue José hombre de obediencia, ¿verdad? Hombre de obediencia a nuestro Dios, a nuestro Padre Dios, en el sentido que fue obediente, sumiso a la voluntad de Dios. ¿Y qué más lo que nos dice el Santo Padre? Dice, José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente, pero decidió romper su compromiso en secreto.
Mateo 1, versículo 19. En el primer sueño, el ángel lo ayudó a resolver su grave dilema. No temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, versículo 20 al 21. Su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Mateo 1, versículo 24. Con la obediencia superó su drama y salvó a María. Fíjense, allí podemos ver, mis hermanos y mis hermanas, la obediencia del Señor San José. Señor San José fue obediente en el sentido de que tomó a María como su esposa. Él quizás a lo mejor tuvo miedos, tuvo esas fragilidades, lo que veíamos en el Padre, la ternura, ¿verdad? Esos momentos débiles. Pero el Señor San José fue obediente a lo que el ángel le dijo. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Nos dice la palabra del Señor: no temas aceptar a María tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Allí en ese momento el Señor San José fue obediente. Es decir, que dijo: si lo que ella lleva en su seno, en su vientre, es por obra y gracia del Espíritu Santo, yo voy a ser obediente y la voy a coger como mi esposa, y voy a coger a ese hijo como mi hijo adoptivo, como mi hijo que va a venir a dar la salvación al mundo. Y el Papa Francisco lo que nos está diciendo al final de este párrafo: con la obediencia superó su drama y salvó a María. Fíjense cómo el Santo Padre nos dice: con su obediencia superó el drama y salvó a María. Es decir, cuando somos obedientes, superamos todo, mi hermano Raúl. ¿No es cierto? Así es. Superamos todo lo que hay. Y es que, y es que como lo que estás tú compartiendo, ¿verdad? Digo, aquí este es el punto clave, ¿verdad? Ser obedientes, ¿verdad? Digo, de todo, de que, porque si tú también, pues tú eres, ¿cómo se dice? Pues una persona rebelde, berrinchuda, que quiere hacer que aquí nomás sus chicharrones truenan. De eso no se trata. No, claramente, porque el Señor San José nos enseña a ser obedientes. Y la Virgen Santísima también nos enseña a ser obedientes. Y fíjense, en el aspecto de la obediencia me llama mucho la atención en este documento del Santo Padre, del Papa Francisco, donde habla de San José como padre de la obediencia, ¿verdad? Y para nosotros en nuestra espiritualidad de la cruz, amor que salva, lo podemos ver claramente. ¿En quién? En Félix de Jesús Rocher. ¿No es cierto? El padre Félix de Jesús Rocher fue obediente en todos sus aspectos. Él fue obediente a sus superiores. Cuando le dijeron: se va a Colombia, fue a Colombia el padre Félix. Cuando lo mandaron a ser maestro del seminario, fue ser maestro del seminario. Cuando le dijeron: usted no va a tener contacto con la señora Concepción Cabrera de Armida, él fue obediente el de no tener ese contacto. Fue obediente. Entonces la obediencia superó todo eso dentro de la vida del padre Félix, y no cabe menor duda que el padre Félix de Jesús Rocher nos enseña como padre, nuestro padre, un padre de la obediencia, un padre que fue obediente. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, tenemos diferentes obediencias. Aquí viene, por ejemplo, un ejemplo. Tenemos la obediencia activa. Es decir, que la obediencia activa es que yo voy a hacer lo que Dios me pide a través de mi hermano y de mi hermana, la voluntad de Dios. Y la obediencia ciega es el que no queremos hacer lo que Dios nos pide. Estamos ciegos.
¿verdad? Es como una vez en un retiro compartí yo en la Renovación Católica Carismática en el Espíritu Santo, Raúl, ¿verdad? Tenemos diferentes fe. Tenemos la fe activa, tenemos la fe pasiva y tenemos la fe muerta. Y en la fe activa es que yo reconozco que Jesús es el Señor y lo he aceptado en mi corazón. La fe pasiva es que no creo, que yo no quiero saber de Jesús, yo no quiero saber nada de Jesús. Y la fe muerta me vale un comino, con el perdón de mis hermanos y mis hermanas que me estén escuchando. No quiero saber de Dios, yo creo en mí mismo, yo creo en mi propio mundo y ya. Y la obediencia es eso. Tenemos una fe activa y una obediencia activa, y una obediencia pasiva. La obediencia activa es la de que nos enseña el Padre Félix de Jesús, que Él fue obediente en todos los aspectos. Y la obediencia pasiva es que yo, ¿por qué voy a ser obediente? ¿Por qué voy a hacerle caso a mis hermanos? Y algo que me llamó mucho la atención una vez en los medios de comunicación, mis hermanos y mis hermanas, que yo vi un post en la página nuestra del apostolado que dice: la obediencia no es hacer lo que mi hermano me pide. La obediencia es ser lo que Dios me pide a través de mi hermano. Esa es la obediencia. El Señor San José fue obediente. Nuestra madre fue obediente con sus directores espirituales. Nuestro padre fue obediente a lo que Dios le pedía. Entonces, ese es el Señor San José como padre de la obediencia, que nos enseña a ser obedientes. Y fíjense, vamos a compartir lo que nuestra madre nos dejó en su libro Pequeñas Esmeraldas acerca del Señor San José como modelo de trabajo, ¿verdad? Y nos dice lo siguiente, nuestra madre en su libro: ¿quién como San José trabajó todos los días de su vida, ganando el pan con el sudor de su rostro? Los obreros, los propietarios. San José adoraba lleno de paz los designios divinos, empleando toda su energía en su oficio y procurando siempre agradar a Dios. Precisamente lo que no hacen tantos obreros desconectados y descontentos con su suerte, que no ven en sus penas la voluntad de Dios respecto a ellos, que olvidan el premio eterno prometido a los que con amor llevan su cruz en pos de Cristo. Dios es justo, y los corazones inmortales que prepara a los pobres son innumerables. Y dice nuestra madre: bienaventurados los pobres, dijo Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas consoladoras palabras las olvidan los obreros, como olviden también estas otras dulcísimas. Bienaventurados los que lloran, y aquellos que ensanchan el corazón de santa esperanza. Venid a mí todos los que padecéis, que yo los aliviaré. Este es el secreto, el resorte poderoso que promueva en la tierra la felicidad de los pobres. Para ellos se olvidan muy a menudo de ir a Jesús por medio de José, su protector y modelo, aprender con él y resignarse con su suerte y con su querer tener más que lo que Dios quiera que tenga, como lo hizo el santo patriarca. O si recordaran los pobres siempre que esta vida es pasajera y como tal pasa, pero con la recompensa que es eterno. Ánimo, pues almas que pasan en la vida anhelando con felicidad comparativa con la del rico, que dejan primear en nuestros corazones la envidia implacable de la hiena y el odio que sacude los brutales instintos. Tener paciencia, que Dios es justo y amante de sus criaturas. Poner nuestras miradas en San José y en el mismo Jesús, que ejerció en la tierra el oficio de un padre adoptivo, al que ayudaba con sus propias manos y crearon el cielo, la tierra y cuanto existe.
laborando la madera de nuestro amor durante 30 años, y en el taller de Nazaret, para suavizar nuestros dolores, para dar ejemplo a los pobres. Pero San José no se conforma con que los obreros trabajen como autómatas, al igual de las máquinas. No quiere que el obrero sobrenaturalice su trabajo, puesto que en él se cumple el plan del paraíso, que en sus obras y en su pensar y en sus penas predomine el sentimiento del amor, es decir, que trabajo en la tierra para ganar el cielo. ¿Qué caudales eternos ganaría el obrero si diariamente ofreciera a Dios su trabajo y pidiera su ayuda a San José, obrando con un fin soberano? De esta manera sus penas se dulcificarían bajo el beneficio releo de sus pares y sagrados consuelos. Amen los trabajadores su situación actual, estimen su condición con que la divina providencia les ha colocado, y su ambición, quien téngala santamente dentro de los límites que Dios quiera. Contemplen en San José dignificado el trabajo y aceptando noble y cristianamente su valor. Fíjense, nuestra madre nos enseña que el Señor San José fue un hombre trabajador. Es decir, que recibía con mucho cariño todo aquello. Ese trabajo digno, ¿no es cierto? Por eso el Señor San José nos enseña que los que trabajamos es un trabajo digno que Él nos ha dado. ¿No es cierto, mi hermano Raúl? Así es. Y como el Señor San José, padre trabajador, que se esforzó, que luchó por sacar adelante su familia. Y nuestra madre en este libro de Pequeñas Esmeraldas nos está diciendo, no nos olvidemos de ver al Señor San José como modelo de trabajo, como ejemplo de trabajo y como seguimiento de trabajo que labraba con sus manos aquellos trabajos de madera. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, San José nos enseña a que seamos hombres y mujeres que tiernos, ¿no es cierto, Raúl? Así es. A que seamos hombres y mujeres obedientes, ¿no es cierto? Así es. Y que seamos hombres y mujeres obedientes. José fue tierno, fue obediente y fue trabajador. Por eso nosotros en la espiritualidad de la cruz, amor que salva, somos tiernos, somos obedientes y somos trabajadores para extender el reinado del Espíritu Santo por medio de la cruz. Mis hermanos y mis hermanas, que esta pequeña reflexión que hemos compartido en torno del año jubilar del Señor San José nos ayude a nosotros a enamorarnos más del Señor San José. Y que por la intercesión de nuestra beata Conchita, como ustedes ven en su pantalla, ella nos ayude a tenerle un amor y un cariño verdadero al Señor San José. Y que en este día pidámosle al Señor San José que seamos hombres y mujeres tiernos, que seamos hombres y mujeres obedientes y que seamos hombres y mujeres trabajadores por el reino de los cielos. ¿No es así, mi hermano Raúl? Así es. Y les queremos invitar, primeramente Dios, mis hermanos y mis hermanas, a que el día 20 de febrero, este mes que se aproxima, 20 de febrero, tendremos de nuevamente una conferencia, una charla virtual por Zoom con el Padre Miguel Ángel Guerrero de la comunidad de Chihuahua, de la parroquia de nuestra madre dedicada a ella, Concepción Cabrera. Estará con nosotros el día 20 de febrero por vía Zoom el Padre Miguel Ángel Guerrero, misionero del Espíritu Santo, compartiendo el tema Cruz de Cristo, Cruz del Cristiano. En este tiempo que vamos a iniciar de la Cuaresma, va a ser un tiempo donde nos va a ayudar el Padre Miguel Ángel a cómo hacer nuestra cruz
una cruz de Cristo. ¿Y cómo hacer la cruz de Cristo? Nuestra propia cruz. Y cómo nuestras cruces que nosotros cargamos las podamos hacer en una ofrenda agradable, como lo hizo San José, como lo hizo la Virgen Santísima, y como lo hizo nuestra Beata, y como lo hizo Monseñor Luis María Martínez y Monseñor Ramón Ibarra. Entonces estén pendientes por estos medios de comunicación, que el día 20 de febrero, ¿verdad? Vamos a estar transmitiendo por vía Zoom y por medio de estos medios de comunicación la conferencia de charla con el Padre Miguel Ángel Guerrero de Chihuahua, misionero del Espíritu Santo, el tema Cruz de Cristo, Cruz del Cristiano. Y vamos a inclinar nuestros rostros en este día, hermanos y hermanas, y vamos a ofrecérselo al Señor por medio de las manos de María. Por eso decimos: Padre Santo, por las manos de María, te ofrecemos como víctima al Verbo encarnado, en quien tienes todas tus complacencias, impulsados por la caridad que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. Nos ofreceremos constantemente en su unión como hostias vivas y nos sacrificaremos por tu amor en las ocasiones que se nos presenten, implorando gracias para el mundo y la Iglesia, y especialmente para tus sacerdotes. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. María, esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. Que el Espíritu Santo, quien es fuente de toda pureza, nos la comunique por medio de la cruz y guarde nuestros cuerpos y nuestras almas siempre puros. Y todo esto lo pedimos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo, mis hermanos y mis hermanas, en donde quiera que nos estén viendo. Gracias por sintonizar su programa Espiritualidad de la Cruz, Amor que Salva, aquí desde El Paso, Texas, porque se transmite por Radio San Pío X, un radio diferente para vivir diferente, y que es retransmitido por Cristo Rey Radio 1110 AM, un nuevo modo de evangelizar al mundo de hoy. Sintoniza los programas, sintoniza este programa, y es por medio de tu sintonación que tú haces posible que nosotros lleguemos a tu hogar, lleguemos a tu coche, lleguemos a tu casa, lleguemos a ti donde tú estás, para que se dé a conocer la espiritualidad de la cruz, amor que salva. Les mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo desde aquí, desde El Paso, Texas, a todas las personas. Muchísimas gracias. Que tengan un día lleno de bendición y lleno de alegría en el Señor. Ánimo firme. Viva la cruz. Nos vemos la próxima. Bendiciones.